Mi plaza vamos a hacer, cualquiera. Toma. Sí, pues. Juan, que no pucheo allá, Mónica, porque no pucheo allá. La política tiene que preparar. Yo tenía un coche con Tenim un compromís amb la nostra terra, tenim un compromís amb el nostre medi ambient, tenim un compromís amb aquesta transformació ecològica de l'economia de la que parlava Joan, en aquesta rehabilitació per a fer les vivendes més eficients i a més posar-les a l'abast de la població. Tenim un compromís amb la mobilitat sostenible, tot el que té a veure amb el ferrocarril i una manera saludable, col·lectiva i ecològica de moure's, amb les energies renovables. No volem peatges per a les energies renovables. Tot això que durant aquests anys hem treballat, avui es representa així en Juan, en Juancho i en Mónica, que a mi m'agradaria que foren ells els que parlaren, però sobretot deixar clara una cosa. El Partit Verd Europeu així significa votar compromís. I això és molt important perquè els reptes més grans que la humanitat té damunt de la taula és el canvi climàtic, l'escassesa de recursos energètics i naturals, i per a d'això hem de preparar la política. La política ha de preparar-nos per a aquests reptes i som l'única força política, tant en Espanya com al nostre territori, que parlem y treballem per esa sostenibilidad ambiental. La propuesta verde es una propuesta de economía y es una propuesta de sociedad. Y creo que no solamente es una propuesta de futuro, sino que es algo que puede dar esperanza y que ya donde funciona y donde tiene las mayorías suficientes, porque es importante tener las mayorías, porque con poca... si no tenemos votos suficientes no podemos hacer la revolución. Yo creo que a este país y este lugar, esta comunidad está lista para una revolución que es un cambio importante, que va a ser importantísimo también por el resto de Europa, y creo que la responsabilidad que damos a Mónica, a Juan y Joan es también de trabajar a nivel europeo, porque necesitamos que ganen aquí. Y creo también que el reto económico es algo que para muchos no pertenece a los verdes, porque muchos dicen, los verdes no tienen una propuesta económica particularmente interesante, solo son por los arbolitos. Pues no es así. También evidentemente nos interesa muchísimo el tema de la naturaleza, pero creo que el tema hoy es sacar de nuestros pocos recursos y del tema de cambio climático las posibilidades para nuevos trabajos buenos, de calidad. Nosotros pensamos que los jóvenes y los menos jóvenes necesitan no simplemente un trabajo para un trabajo, sino que una política de empleo que pueda dar calidad y recursos. Y creo que todo eso con la política ecologista, con la ecología política, es posible, no es un sueño. En muchas partes de Europa esta cosa funciona, y de hecho cuando se habla de países más avanzados, quién sabe por qué, pero casi todos son países que han cogido las políticas verdes como una opción que gana. Último tema que me parece muy importante también como italiana, es seguramente el tema de la calidad del gobierno y de la corrupción. Esto es una cuestión que para los ecologistas es fundamental, porque no hay vuelta. Si no tenemos un sistema que funciona y que no es corrupto, es muy, muy difícil tener políticas verdes que funcionan. Entonces, para cambiar el gobierno aquí necesitamos políticas verdes y una política muy dura y muy fuerte contra la corrupción, y creo que los candidatos que tenéis ya han dado muchísimas pruebas que estas cosas pueden funcionar. Último tema que me encantaría decir es que desde Bruselas, desde el Partido Verde Europeo, estamos muy atentos a un hecho que es común a prácticamente todos los países mediterráneos, y es que los fondos europeos para eficiencia energética y otro tipo de políticas de futuro, como las ha llamado Juancho, no se gastan, o se gastan mal en proyectos verdaderamente
realmente feos. Entonces necesitamos que ustedes ganen también para demostrar que ese dinero de los contribuyentes europeos pueden tener un valor revolucionario, como estaba diciendo antes, y que puedan de verdad servir y no ser despilfarrados en proyectos totalmente inútiles como carreteras, puertos y tal. Y creo que esto sería importante también para demostrar a los del norte que es importante salir de las políticas de austeridad porque eso sirve y les sirve a todos. Això sí que és plantar vida, en la política. Sí, pero ahí no vamos a tener que regar, Plantem en Valencià, regar i treballar. Plantem en